Vamos a desarrollar en esta ocasión la tercera parte de la guía 4 de la subproblemática 1, que es las articulaciones. Nos vamos a enfocar en el tema tipos de articulaciones sinoviales. El objetivo es describir los tipos de articulaciones sinoviales y los criterios para clasificarlas. Veamos entonces los tipos de articulaciones sinoviales, aunque todas tienen una estructura similar, las superficies articulares de los huesos que las conforman varían. Por lo tanto, surgen 6 categorías según el tipo de movimiento. Así está entonces la articulación artrodia o plana, gínglimo o tróclea, trocoide o pivote, la condilia o elipsoidal, encilla de montar y la enartrosis o esferoidea. Cada una de estas articulaciones las vamos a ver a continuación. Ahora también, según el eje del movimiento, las articulaciones pueden ser uniaxial si la articulación se moviliza alrededor de un solo eje, biaxial si la articulación permite el movimiento alrededor de 2 ejes, o multiaxial si la articulación permite el movimiento en 3 ejes o más. Veamos entonces cada una de ellas. Comencemos con la articulación artrodia o articulación plana. En esta, las superficies de los huesos que forman la articulación son rectas o algo curvas. Como tenemos aquí el ejemplo de los huesos del tarso. Las superficies de los huesos de los tarsos en las articulaciones intertarsianas son planas o algo curvas. Por lo tanto, como vemos en el esquema, estas articulaciones permiten movimientos de adelante hacia atrás y de lado a lado. Por lo tanto, son biaxiales. Si la articulación permite la rotación, sería, por lo tanto, triaxial. Aparte del ejemplo de las articulaciones intertarsianas, el otro ejemplo de este tipo de articulación son las articulaciones intercarpianas o de los huesos del carpo. Y también está la articulación acromioclavicular entre el acromión de la escápula y la clavícula. También tenemos estas articulaciones en las articulaciones esternocostales o vertebrocostales. Por lo tanto, la articulación artrodia o articulación plana permite movimientos de adelante hacia atrás y de lado a lado, por lo tanto es biaxial. Y si rotan entre sí, son triaxiales. Ahora vamos a la siguiente articulación, que es el gínglimo, una articulación gínglimo troclear o de bisagra. En esta articulación, un hueso posee una superficie convexa y el otro una superficie cóncava. Esta es una articulación uniaxial. Como vemos aquí, el ejemplo de gínglimo entre la tróclea del húmero y la escotadura troclear del cúbito en la formación del codo. Esta articulación solo produce movimientos de apertura y cierre, como de una bisagra de la puerta. Un hueso permanece en posición fija, como en el caso del húmero, y el otro es el que se mueve alrededor de un eje. Por lo tanto, la articulación es uniaxial. Las articulaciones gínglimo
o en bisagra solo van a permitir movimientos de flexión y extensión. Y aparte de la articulación que forma el codo, tenemos la otra articulación gínglimo, que es la rodilla, que es una articulación gínglimo modificada. Y también está la articulación del tobillo y las interfalángicas. Vamos al otro tipo de articulación, que es la articulación trocoide o pivote. En esa articulación, un hueso tiene una superficie redondeada o puntiaguda que se articula con un anillo que parcialmente está formado por otro hueso y parcialmente por un ligamento. Esta articulación trocoide es uniaxial. Veamos el ejemplo. Aquí tenemos la articulación trocoide o pivote en la articulación radiocubital proximal. En ella, la cabeza redondeada del radio se articula con un anillo que en parte está formado por la escotadura radial del cúbito y por parte formado por el ligamento angular. Este tipo de articulación es uniaxial porque permite el movimiento en un solo eje, en su mismo eje longitudinal. El otro ejemplo de articulación trocoide es la articulación que se da entre las primeras dos vértebras, el atlas y el axis, y es la que nos permite girar la cabeza de lado a lado al decir no. El otro tipo de articulación es la articulación condilia o elipsoidal. En esta, un hueso posee una prominencia o proyección oval convexa que encaja en la depresión oval de otro hueso. Esta articulación es biaxial porque permite el movimiento en dos ejes. Como ejemplo de ello, tenemos la articulación entre el radio y los huesos escafoides y semilunar del carpo. El escafoide y el semilunar forman una proyección oval convexa y el radio tiene una depresión. Como ven ustedes, esta articulación es biaxial y permite movimientos de flexión y extensión, abducción, aducción y una circunducción limitada. Aparte de este ejemplo, también tenemos esa articulación condilia en las articulaciones metacarpo-falángicas del segundo al quinto dedo. Debido a esta articulación, podemos hacer movimientos de circunducción en esos dedos. El otro tipo de articulación es la articulación en silla de montar. La superficie articular de un hueso tiene forma de silla de montar y la del otro encaja en esa silla, como si un jinete se sentara en ella. En este caso, esa articulación es biaxial. Esta articulación la tenemos en la articulación que está entre el trapecio del carpo y el primer metacarpiano. Como vemos, esta articulación es biaxial, por lo tanto va a permitir movimientos de flexión-extensión, abducción, aducción y una circunducción limitada. Y el último tipo de articulación sinovial es la enartrosis o articulación esferoide. En esta articulación tiene una superficie en forma de esfera de un hueso que encaja en una depresión en forma de copa de otro hueso. Y aquí estas articulaciones son tri o multiaxiales. Tenemos
el ejemplo de esta articulación en la articulación de la cadera. Ustedes pueden ver la proyección o cabeza redondeada del fémur y la depresión en forma de copa del acetábulo, del hueso coxal. Y vemos que esta articulación permite movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, rotación. Aparte de la articulación de la cadera, la otra enartrosis del cuerpo es la articulación del hombro, en la cual se articula la cabeza redondeada del húmero con el acetábulo o copa de la escápula. Terminamos así los tipos de articulación sinovial.